Hace unos días en Reddit me topé con la experiencia de un joven que tituló Persona joven con cáncer de colon. Y para los que no sepan qué es Reddit, Reddit es una página de internet donde las personas suelen compartir sus experiencias para que los demás den sus opiniones o comenten si han vivido algo similar. Y esta persona comparte su historia en la que comenta que desde veintitantos años le diagnosticaron con cáncer de colon. La experiencia está en inglés, pero me gustaría leérselas en español. Y dice así: Hola, acabo de encontrar este subreddit y quiero presentarme. Me diagnosticaron cáncer de colon a los 21 años, pero tuve síntomas desde los 19 o antes. Ahora tengo 33. Tuve sangrado en las heces, pero como la mayoría de los adolescentes pensé que estaba sano. Así que no hice nada hasta que fui al médico a los 20. Dos doctores diferentes dijeron que eran hemorroides. Si alguno de ellos me hubiera hecho una colonoscopía, habrían descubierto que no era eso, pero nadie hacía colonoscopías a los veinteañeros en aquel entonces. Ahora tengo una colectomía total y una ileostomía y 12 rondas insoportables de quimioterapia. Bueno, para los que no sepan qué es una colectomía total o una ileostomía, porque yo tampoco sabía antes de hacer este video, la colectomía total se refiere a cuando quitan el intestino completamente de una persona, y la ileostomía es un procedimiento que se hace después en el que las personas sacan sus desechos por medio de una bolsa. Lamentablemente, esta experiencia que compartió este joven no es algo aislado. Actualmente existe una tendencia de que más jóvenes adultos lleguen a padecer cáncer de colon. Y yo me enteré de esto porque hace unos días, cuando estaba yo investigando sobre la microbiota y, bueno, otro video que tenemos sobre la relación que tiene con casi todo nuestro cuerpo, me salió un artículo sugerido que hablaba sobre esta tendencia. Y yo me metí al artículo para ver qué síntomas tiene una persona con cáncer de colon, qué señales de alerta podemos tener y varias cosas que me causaron curiosidad al momento de entrar. Para dar un poco de contexto, el cáncer de colon es un cáncer que se considera un riesgo a partir de los 50 años más o menos. De hecho, se recomienda que a partir de esa edad, bueno, 45 años, 50, las personas empiecen a hacerse colonoscopías. La colonoscopía lo vamos a ver más adelante a detalle, pero de manera sencilla es el procedimiento en el que te meten como una camarita por el intestino para que puedan ver si tienes cáncer o no. Se recomienda hacer a partir de esta edad porque no era común que personas más jóvenes tuvieran este cáncer. De hecho, en Estados Unidos se tiene una tasa de que en 1995 el 11% de las personas que padecían cáncer de colon eran menores de 55. En el 2019 se sacaron otra vez las tasas y se dieron cuenta que había incrementado. Ahora el 20% de las personas que padecían el cáncer de colon eran menores de 55 años. Creo que lo que también me llamó la atención fue que varios doctores hablaban sobre su experiencia al momento de tratar personas más jóvenes, y me gustaría leerles la de el doctor Marshall, que es un doctor que se encarga de atender a las personas con este cáncer, el cual es el jefe de hematología y oncología del Hospital Universitario de MedStar de Georgetown. Espero lo haya pronunciado bien, pero él explica que hace 30 años no atendía a ningún paciente con cáncer colorectal menor de 50 años en su clínica, pero ahora este grupo representa más de la mitad de los pacientes. Dice que muchos eran sanos y activos antes del diagnóstico y dice que no tenían antecedentes familiares de la enfermedad. A ver, no quiero que este video se vuelva negativo o que veamos esto del cáncer de colon como una nueva preocupación entre las muchas que tenemos, sino más como un video en el que te dé un poco más de conciencia respecto a estos síntomas, pueda conocerlos con el fin de saber si tú tienes alguna señal de alarma que puede prevenirte de que esta enfermedad, en caso de que la tuvieras, creciera más o que ignoraras los síntomas. También me gustaría que pudiéramos encontrar una ventaja en el hecho de que actualmente tenemos más información accesible y que podemos encontrarla en diferentes fuentes confiables. De hecho, toda la información que buscamos de diferentes artículos, doctores, especialistas en el tema, se los dejamos en la descripción del video para que puedas investigar más por ti mismo, conocer esto y prevenir cualquier inconveniente. Entonces, después de una larga investigación, recopilé la información para explicarte paso a paso qué es el colon, cómo se produce el cáncer de colon, cómo puedes identificar las señales de alarma, porque actualmente los jóvenes tienen más tendencia a tener esta enfermedad, qué podemos hacer para prevenirlo según la ciencia, o si ya lo tenemos, qué podemos hacer para beneficiar nuestra salud. Hola, me presento, mi nombre es Raquel y mi hermana Daile y yo hacemos
hacemos estos videos para brindar más conciencia sobre temas importantes, al mismo momento que hacemos algo que nos encanta, que es hacer animaciones. Espero que esta información te sea útil y ahora sí, vamos con el video. Primero, ¿qué es el colon y cómo se genera el cáncer de colon? El colon es la parte final del intestino. En esta parte se absorbe agua y se eliminan los desechos. El cáncer de colon comienza cuando células cancerígenas o células mutadas empiezan a crecer y reproducirse y generan un tumor en el revestimiento del intestino. Generalmente, estas células cancerígenas se crean a partir de pólipos. Los pólipos son como granitos que te salen dentro del intestino y que pueden volverse tumores malignos. No todos los pólipos llegan a convertirse en tumores malignos, pero sí algunos de ellos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué se generan estos pólipos? Y si se generan, ¿por qué algunos se llegan a convertir en tumores malignos? Y digamos que no hay una respuesta única porque cada persona es diferente, pero hay varios factores que influyen y que es bueno que tomes en cuenta. Lo primero es la genética, y esto es predisposición que tienes a tener esta enfermedad o estos pólipos, así que te recomiendo preguntarle a tu familia sobre tendencias o enfermedades que han tenido las personas. Yo sé que a veces puede ser un poco incómodo, pero preguntar, por ejemplo, por qué murió algún familiar y así puede darte una idea del historial clínico que tienes, saber de qué murió la abuela, que de hecho vi en un estudio que dice que entre el 5 y el 10% de las personas que llegan a tener el cáncer de colon es por causas genéticas. Entonces, la mayoría de las personas que han tenido esta enfermedad no tenían un historial clínico, así que si no lo tienes no significa que no lo vayas a tener. Lo que sí hay que considerar es que la mayoría de estos estudios que se han hecho han sido en Estados Unidos, en Europa y no tanto acá en Latinoamérica, pero es bueno que lo tomes en cuenta. Otro factor pueden ser otras enfermedades como es tener diabetes, obesidad o algún problema digestivo como la enfermedad de Crohn. Creo que de lo que más se repite respecto a lo que puede causar el cáncer son los hábitos inflamatorios o los hábitos que nos llevan a una mala rutina como lo es fumar, que según el Centro de Enfermedad y Prevención de los Estados Unidos es una causa del cáncer de colon. También el consumo de alcohol, que el consumo moderado o elevado de este puede incrementar el riesgo de padecer cáncer de colon o recto. Dormir mal, tener estrés constante, falta de ejercicio o actividad física, pero sobre todo la mala dieta. Bueno, se refiere a tener una alimentación inflamatoria, que en especial vi que en casi todos los estudios y en todos lados que investigamos se hablaba sobre lo negativo que es consumir carne roja. Y bueno, sobre todo las carnes procesadas como es el tocino, la salchicha. Y bueno, estas carnes han sido consideradas por la OMS como cancerígenas. Entonces se recomienda moderar o eliminar su consumo. Digamos que estos malos hábitos llevan a que tengamos un desequilibrio en la microbiota, que ya lo explicamos más a detalle en otro video. Si quieres verlo, puedes verlo por aquí arriba. Pero de manera sencilla, la microbiota se refiere a las bacterias que tenemos en nuestro intestino que ayudan o afectan a nuestro cuerpo. Si alimentamos bien a nuestro cuerpo, las bacterias que son buenas se reproducen más. Y digamos que una microbiota sana normalmente se refiere a que la microbiota es variada. Y esta variación la obtienes por medio de la alimentación, diferentes verduras y así. Pero si no comes verduras, si no comes constantemente plantas y cosas así buenas, las bacterias que son menos beneficiosas para tu cuerpo suelen ser las más resistentes a que no comas bien o las más resistentes a los antibióticos. Entonces, si tú consumes bastantes antibióticos, si tienes malos hábitos o no consumes verduras de sí, llevas a un desequilibrio de la microbiota. Y cuando llegas a consumir algún alimento negativo, como lo podría ser la carne, y no quiero satanizar la carne, o sea, yo consumo carne, pero me refiero más al hecho de hacerlo tan constantemente, porque se recomienda consumir unas 2-3 veces a la semana. Pero bueno, lo que iba es que si tú consumes un alimento que puede ser inflamatorio, como algún ultraprocesado, unas papitas o algo así que tiene un montón de químicos y conservadores, si tu microbiota está en desequilibrio, va a causar inflamación
inflamación en el estómago, en vez de prevenirlo. Digamos que las buenas bacterias pueden ayudarte como a cuidar tu intestino. Lo que pasa es que cuando tú dejas de alimentar a las buenas bacterias, deja de existir una buena variedad dentro de tu intestino. Y al existir un desbalance, que el desbalance de la microbiota se le dice disbiosis, existe una inflamación crónica, que la inflamación crónica genera pólipos. Como habíamos visto, los pólipos pueden llegar a convertirse en tumores cancerígenos. Entonces, te voy a mostrar más o menos cómo es que se ve un pólipo real. Antes de que la veas, nada más te advierto que puede ser un poco incómodo de ver. Y creo que es muy útil de ver porque así como dijo Jellyfish en su canal de YouTube, en su video que también habló sobre el cáncer de colon, explica que al tú entender qué es lo que está pasando dentro de tu intestino, es mucho más fácil entender los síntomas o los signos que llegas a tener. Entonces pasamos al siguiente tema. ¿Cómo puedo identificar si tengo cáncer de colon? ¿Cuáles son los síntomas, los signos? ¿Cómo puedo saber si tengo pólipos? A ver, primero, los pólipos como tal no se sienten y digamos que de las pocas maneras en las que se puede saber si se tienen o no es por medio de la colonoscopía, que era lo que decíamos que es una camarita que se mete dentro del intestino para ver si existen estos pólipos. Normalmente se llega a sentir que hay síntomas cuando estos pólipos o el cáncer ya generado obstruye el intestino. Los síntomas del cáncer dependen de qué parte estén. Si están en la parte final, que es el recto, que de hecho la mayoría de los cánceres se encuentran en esta zona, uno de los primeros síntomas es que llegas a tener sangrado en las heces. Y esto es porque al momento de pasar las heces por tu intestino rompen o rasgan esos pólipos, estas estructuras que se están generando y llegas a sangrar. Por eso muchas personas llegan a confundir los síntomas del cáncer de colon con hemorroides porque ambos sangran al momento de evacuar. Otra cosa que pasa son los cambios de digestión. Y con esto me refiero, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a hacer una vez al día, hacer ahora una vez a la semana. O si tú hacías 2 veces a la semana, ahora haces 2 veces al día. O sea, esos cambios drásticos de digestión son cosas a prestarle atención. Porque digamos que lo que pasa cuando existen estos pólipos o este cáncer que está obstruyendo el intestino, pues las heces cuando tratan de pasar por medio de a veces se adelgazan, a veces se vuelven como diarrea, a veces no y así. Otro síntoma que puedes tener es pérdida de apetito, la sensación de que tienes que ir al baño aunque no tengas que ir, y esto se le conoce como tenesmo. También otro síntoma es tener mucho dolor abdominal. De hecho, algunas experiencias que leí en internet, en Reddit o así, de las personas de cómo iban teniendo sus síntomas, era un síntoma común, que a veces dicen que el dolor de estómago no les dejaba dormir. Y bueno, otro relacionado con la parte de cambios de digestión es que las personas pueden hacer heces tipo listón o lápiz, se le dice, que es como muy delgado, y esto pasa porque al momento de tratar de pasar tus heces por donde está el cáncer, pues se adelgazan para poder evacuarse. Y digamos que esos son como los síntomas más comunes. Cuando el cáncer se encuentra en la parte ascendente del colon, que es lo menos normal, pero sí llega a pasar, los síntomas de digestión como de dolor, al comienzo sobre todo, o de que las heces se hacen delgadas o de sangrado evidente y así, no es tan común, ya que en la parte ascendente del colon, como es una parte más gruesa y suele ser más líquido el desecho, no alcanza a ver como que esa resistencia porque el pólipo no alcanza como a obstruir su paso. Esta es un poco más difícil de detectar según lo que estudié, pero sí puede causar anemia porque puede haber un sangrado al momento de pasar las heces, pero como es al comienzo del proceso de digestión, pueden esta sangre como que revolverse con la popó y no verse. Entonces hay que estar pendiente de cómo estamos en nuestros niveles de todo y de identificar si tenemos anemia puede ser un signo de que tenemos este cáncer. Varios de estos síntomas se confunden con otros síntomas de otras enfermedades por los malos hábitos modernos de tener más estrés, de cada vez alimentarnos más, tener una vida sedentaria. Uno pensaría que todos, o sea, tanto chicos como adultos, tendríamos una tendencia a tener más cáncer de colon. Pero
Pero desde 1975, las tasas de aquellos mayores de 50 han disminuido, mientras que los menores de 50 han aumentado. ¿Por qué si los adultos mayores de 50 tienen una disminución, por qué los jóvenes están en aumento? Digamos que no hay un consenso respecto a una causa o una razón por la que más jóvenes adultos están teniendo cáncer de colon, pero sí hay varios factores que se consideran. Entre ellos son, primero, los malos hábitos modernos que ya mencionamos, que son pues tener una vida sedentaria, no comer bien, tener constante estrés y tener problemas mentales y todo. Pero aparte de eso, es que muchas veces se subestiman los síntomas en personas jóvenes para tener cáncer de colon. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, una persona joven que llega a tener síntomas de este tipo puede confundirlos con otra cosa o puede pensar que como es joven no tiene algo grave. También muchos doctores pueden referir a la persona a otros malestares. Y bueno, para esto me gustaría explicarles. Una encuesta de la Alianza contra el Cáncer Colorectal muestra que el 75% de los pacientes jóvenes que tienen cáncer de colon visitaron al menos 2 médicos antes de recibir el diagnóstico y 40% de ellos comenta que desestimaron sus síntomas y preocupaciones. Y bueno, otra de las cosas que pasa durante este proceso de desestimación o de minimizar los síntomas es que muchas veces no se descarta el hecho de que se tenga cáncer de colon al mandar a hacer una colonoscopía. Como decía, los pólipos no fácilmente se pueden identificar como con un ultrasonido o algo así, bueno, según lo que investigué, sino es más por medio de este procedimiento en el que te meten la cámara por el intestino que se pueden dar cuenta de la condición que tienen cada uno de estos pólipos y ver si se necesitan operar o así. Y esto le pasó a una joven que estaba estudiando medicina. Ella se llama Shona Gunyen, pero estoy diciendo su nombre bien, sino aquí lo voy a poner. Dice ella que se preguntaba qué habría pasado si una enfermera practicante se hubiera tomado más en serio sus dolores de estómago y náuseas en 2016. En ese momento, Gunyen estaba estudiando medicina y planteó la posibilidad de sus síntomas fueran una señal temprana de cáncer. Ella dice que en 2016, cuando estaba estudiando medicina, le comentó a una enfermera que estaba empezando a tener síntomas de cáncer de colon y la enfermera le dijo: eso es lo que pasa con ustedes los estudiantes, tienen tanto conocimiento pero no saben nada de medicina. Después de eso, Gunyen añadió: algo dentro de mí también me dijo: oh, tus síntomas no son nada. 3 años después, a Gunyen le diagnosticaron cáncer colorectal en estadio 3. No sé si porque lo traduje en Google, porque esto estaba en inglés, puso estadio 3 en vez de estado 3. Si hay algún médico o algo así que sepa cómo se hace esto, pero bueno, estaba en etapa 3, no sé cómo se dice. Pero dice ella que ahora como asistente en medicina en Sacramento, California, sospecha que podría haberla detectado antes con una prueba de detección exhaustiva, o sea, con la colonoscopia, pero en ese momento ella no consultó con un médico porque estaba ocupada con la escuela y le avergonzaba haber reaccionado exageradamente a sus síntomas. Y ella dice: si hubiera insistido más o si me hubiera hecho algún tipo de evaluación, probablemente me habrían diagnosticado en una etapa más temprana. Algo esperanzador dentro del cáncer colorectal, la tasa de supervivencia a 5 años es de 90%, o sea, 9 de cada 10 personas que es diagnosticada en etapas tempranas sobrevive. Pero si la persona se identifica su tumor o su cáncer en etapas más avanzadas, 1 o 2 personas de cada 10 llegan a sobrevivir. Y bueno, esto es según el Instituto Nacional de los Estados Unidos. Digamos que el reto principal de los jóvenes es el diagnóstico tardío. Solo el 1.5% de las colonoscopías se realizan en menores de 50 años, aunque los casos han aumentado. Ahora sí, la colonoscopia. Como decía, pues es una cámara que revisa tu intestino por dentro. Es una operación indolora porque suelen ponerte una sedación sencilla que es segura y que tiene pocos riesgos. Se debe hacer a partir de los 45 años y de ahí cada 10 años, o sea, todas las personas, pero puedes hacértelo antes si llegaras a tener alguno de estos síntomas o si tuvieras antecedentes, como lo son los antecedentes familiares. De hecho, hay un enlace
que una calculadora como de antecedentes que pudieras hacer. Está hecha para personas mayores de 45 años y para personas de Estados Unidos, porque hasta te pregunta la raza que tienes y todo, porque según esto, como se han hecho los estudios mayormente en la población de allá, al momento de empezar a hacer como tu análisis de antecedentes o de factores de riesgo, te sale como una leyenda diciendo que como está hecho o fue hecho con la base de datos de personas de allá, puede que no sea tan exacto. Algo así es lo que comenta en el estudio. Y entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para evitar o prevenir tener esta enfermedad? El hecho de que hayas llegado hasta acá creo que es de las primeras cosas, que es informarte. Conocer cuáles son los síntomas, estar al tanto de cómo haces del baño, qué tan frecuente lo haces, qué te cae mal, qué no te cae mal. Y no verlo como algo tabú, sino verlo como algo importante a ver. Yo sé que tenemos muchas preocupaciones y no queremos una más en nuestra vida, pero es mejor prevenirlo o estar al tanto de cómo nos sentimos para ir mejorando poco a poco nuestros hábitos. Lo segundo es mejorar la salud de tu microbiota, o en otras palabras, la salud de tu intestino. Y esto lo puedes hacer, como decía, por medio de la variedad que tienes en esta microbiota, sobre todo si la alimentas con fibra. Entonces, la fibra es como el alimento de las bacterias y esta te ayuda a digerir mejor. De hecho, hay varios estudios que hablan sobre la relación que tiene la fibra con el beneficio de las personas que tienen problemas digestivos, entre ellos el cáncer de colon, y puede tener muchos beneficios el consumir fibra, así como alimentos fermentados que tienen probióticos. Entonces, esto lo explicamos más a detalle en el video de la microbiota y el cerebro, o la relación que tienen entre ellas dos. Si lo quieres ver, lo puedes ver acá. Pero de manera sencilla, el probiótico se refiere a bacterias, prebiótico se refiere al alimento de las bacterias. Entonces, la fibra que se encuentra en las verduras, frutas, cereales, es el alimento de las bacterias que ya tienes en tu intestino y que puede fortalecer a las buenas bacterias. También puedes consumir bacterias en los probióticos que se encuentran en alimentos fermentados, como lo es el kefir, el chucrut, o en algunas presentaciones que vienen envasadas. Hay un estudio que hizo American Gut Project en el que se dieron cuenta que una de las mejores maneras en las que podías incrementar la diversidad de tu microbiota es por medio de consumir más de 30 tipos diferentes de plantas a la semana, ya que hay diferentes plantas que alimentan a diferentes bacterias, y mientras más buenas bacterias estén alimentadas, más fuerte va a ser tu microbiota y más fortalecida va a estar para combatir cualquier inflamación que llegues a tener. Otra de las principales cosas que tienes que hacer es hacerte chequeos. Claro que tienes que ir de manera individual con un doctor, y en caso de que tuvieras algún malestar, informarte sobre los síntomas que puedes llegar a tener. Y yo creo que es mejor exagerar un poco e invertir tal vez en hacerse estudios que nos ayuden a conocer más sobre nuestra salud, que después arrepentirnos porque no insistimos tanto. Hay varios hábitos protectores que podemos hacer para mejorar nuestra microbiota, como dormir bien, hacer ejercicio regular, dejar el cigarro y reducir el alcohol o no consumirlo, buscar médicos como modo preventivo y no esperar a que los síntomas que tengamos sean graves para que actuemos. Espero que esta información te haya sido útil. Si te interesa aprender más sobre la microbiota y los beneficios que tiene para tu cuerpo, así como la relación que tiene con el cerebro, te invito a ver este video y síguenos para más datos útiles. Chao, bye, adiós.